Nutracel Life es un centro pionero aquí en La Rioja que analiza el metabolismo de las personas para darles un tratamiento y así mejorar su salud. Además, es el único centro que tiene una cámara hiperbárica aquí en esta comunidad. Una bioimpedancia y estas cosas sí que las puedes ver, pero lo que es una calorimetría indirecta para hacer estudios del metabolismo y una cámara hiperbárica, por ejemplo, no. También otra máquina que tenemos para tratar el linfedema y el lipedema, que son patologías que acompañan bastante a pacientes oncológicos o, en el caso de las mujeres, sobre todo el lipedema, y que tampoco había. Entonces pues decidimos traer tecnologías para enriquecer un poco pues, lo que viene siendo La Rioja, ¿no? Que era algo que también pretendíamos, el traer estas tecnologías aquí, aunque habíamos tenido oportunidad de montarlo en otros sitios. Entonces estaremos hablando de que tendrás, yo calculo que entre 15 o 20 clínicas a nivel nacional que estén haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estos tratamientos sirven para mejorar la salud de la gente, pero también el rendimiento de algunos deportistas. Mecánicamente no obtendrían los beneficios del deporte, pero fisiológicamente sí. Entonces puede hacerlo cualquier persona y es apta para personas que, por el motivo que sea, por edad, por obesidad o por cualquier motivo, no puedan hacer deporte. Desde que estoy con ellos he mejorado muchísimo, sobre todo en el sueño y al nivel de entrenar cuando estoy a altas pulsaciones, sobre todo, que es cuando digamos que un atleta es donde suele pecar, cuando ya tiene un alto rendimiento en las pulsaciones y ahí desciende en picado, por norma general, el rendimiento. Me formaron de la clínica y al final es algo nuevo en la ciudad, en Logroño, y algo también lo que invertir yo en mi salud y poder explorar también mi rendimiento y buscar obtener mis objetivos este año. Hoy en Valor Añadido, Nutracel Life. Hola Miguel. Hola, bienvenidos a Nutracel Life. Miguel, ¿a qué os dedicáis aquí en Nutracel Life? Pues hacemos estudios del metabolismo, que nos sirve un poquito para ver cómo está el paradigma de la gente. Es algo que esto deberías de verlo en cualquier clínica de aquí a 5 o 10 años, debería estar en cualquier otro sitio. Y bueno, lo que hacemos es pasamos una bioimpedancia eléctrica que nos sirve para ver un poquito cómo está a nivel de composición corporal la persona, a nivel de masa grasa, a nivel de masa muscular, a nivel de masa ósea. Pasamos un cuestionario también pues, para saber cuál es el estatus de vida del paciente, es decir, qué enfermedades tiene, qué fármacos usa, si es deportista profesional, cuántas comidas hace al día, si trabaja de mañana, de tarde, de noche, para adaptarlo lo máximo posible. Y pasamos también junto con la médico una analítica para poder ver pues, cómo está también su estatus bioquímico, ¿no? A nivel de parámetros sanguíneos, si hay enfermedad, pues ver cómo están otros parámetros autoinmunes o lo que sea necesario. Y bueno, y de ahí pues ponéis un tratamiento para conseguir un objetivo, entiendo, o como... Sí, después de evaluar todo un poco cómo está todo este paradigma y el ecosistema del paciente, por así decirlo, hacemos una prueba metabólica que nos sirve para ver también cómo está funcionando a nivel celular y después de esto se establece pues, un protocolo terapéutico, un tratamiento a largo plazo para mejorar el estatus tanto de salud, si es el caso de un paciente, como de rendimiento, si es el caso de un deportista, o simplemente gente que se cuida y quiere ver cómo está pues, en general su salud, ¿no? ¿En qué consistiría ese tratamiento? Pues ese tratamiento suele constar de una nutrición aplicada, si hace falta algún fármaco o alguna cosa, para eso está el médico que evalúa cómo está, la enfermera para hacer todo lo que sea necesario a nivel de, pues yo qué sé, si hay una úlcera o si hay que hacer algún tipo de cura posoperatoria o lo que sea, y lo que se establece también es una nutrición, que la nutrición pues se sabe que es una de las bases para la mejora de la salud y se establece una nutrición, una suplementación si es necesario, si vemos que hay alguna carencia o si quieres modular alguna cosa y en función pues haces un bloque completo para que se lleve a término los objetivos del paciente, ¿no? Lleváis poquito aquí, pero realmente sois pioneros, ¿no? Aquí en La Rioja no existe un centro como este. No, llevamos desde septiembre del año pasado, nos ha costado un poquito abrir porque había que pues, hablar con sanidad para que todo esto estuviera en regla.
Y sí, no se hace mucho, ¿no? Esto estaremos hablando de que tendrás, yo calculo que entre 15 o 20 clínicas a nivel nacional que estén haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces también colaboramos con otras clínicas y compartimos un poco pues, este tipo de trabajo y de datos para saber un poco cómo se está manejando esto en el resto de la península. Y aquí en La Rioja es la primera. Sí, aquí en La Rioja no hay nadie que tenga estudios del metabolismo, también es la primera cámara hiperbárica que hemos traído, que es una de las máquinas que sirve un poco para generar algunas terapias en algunos pacientes con daños metabólicos. Y bueno, una bioimpedancia y estas cosas sí que las puedes ver, pero lo que es una calorimetría indirecta para hacer estudios del metabolismo y una cámara hiperbárica, por ejemplo, no. También otra máquina que tenemos para tratar el linfedema y el lipedema, que son patologías que acompañan bastante a pacientes oncológicos o en el caso de las mujeres, sobre todo el lipedema, y que tampoco había. Entonces pues decidimos traer tecnologías para enriquecer un poco pues, lo que viene siendo La Rioja, ¿no? Que era algo que también pretendíamos, el traer estas tecnologías aquí, aunque habíamos tenido oportunidad de montarlo en otros sitios. ¿Y qué acogida estáis teniendo? Pues estamos teniendo buena acogida, porque la gente pues, al final quiere cuidarse, quiere mejorar sus patologías, ¿no? Porque no es lo mismo tener una enfermedad crónica y vivirla en un grado 10, vamos a decir, que vivirla en un grado 3. Entonces, si mejora tu calidad de vida y que te encuentres menos cansado, que estés mejor, que vivas con menos dolor, pues eso al final a la gente y a los pacientes pues les viene bien y a mí pues me gratifica, ¿no? A nivel personal, porque poder ayudar a la gente y sobre todo ayudar a la gente de aquí, de mi tierra, pues es importante. Bien, pues aquí tenemos a Jaime, que está haciendo una prueba de metabolismo en ejercicio físico. Se hacen dos pruebas, una en reposo, que ya la hemos hecho con él, y luego se hace una prueba en ejercicio físico para evaluar cómo está su rendimiento. Podemos ver un poco aquí en la televisión, tienes un poco, pues esto es como un GPS celular que nos indica cómo está, no solo a nivel de condición física, sino a nivel de salud. Vemos el consumo de hidratos de carbono, de grasas, volúmenes ventilatorios de oxígeno, CO2, medidas metabólicas, de dónde extrae la energía, rango cardíaco, frecuencia respiratoria y volumen ventilatorio. Esto es un poco un examen del metabolismo, Sí, ¿no? De las personas que vienen aquí. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace pues porque es un poco la antesala, medir el metabolismo, ver cómo funciona la bioenergética es un poco la antesala para otras enfermedades, ¿vale? Entonces, saber y evaluar cómo está esto no solo sirve en el caso de Jaime, que es deportista, para evaluar su rendimiento, sino sirve un poco también para el resto de personas saber cómo están y qué condición tienen de cara a un pronóstico en una enfermedad o de cara a un pronóstico de salud a largo plazo y longevidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades puede...? Pues es muy importante evaluar el tema de bioenergética, ¿no? Que es esto que estamos haciendo aquí, en todas las enfermedades crónicas, bien sean enfermedades neoplásicas, bien sean enfermedades como hipotiroidismo, artritis reumatoide, psoriasis, fibromialgia. Todas estas tienen un componente inflamatorio, un componente bioenergético, y es importante evaluar y ver cómo está para poder hacer un abordaje pues integrativo o un abordaje de precisión en este tipo de patologías, ¿no? Entonces es como un GPS metabólico que nos dice exactamente dónde y cómo está el paciente. Y pues esto sería el primer paso, ¿no? Sí, a la hora de, es. pues eso, tanto de analizar cómo está la situación del paciente, como, bueno, pues poder aplicarle el tratamiento para que consiga pues, los objetivos que quiere, ¿no? Aquí lo que hacemos es todo esto es diagnóstico, ¿no? Hemos tenido en cuenta también previamente pues cómo está de analíticas, cuál es el historial clínico del paciente o el historial médico, o si es de rendimiento físico porque es deportista, pues de rendimiento físico. Y después de todo esto y de ver también un poco cómo es su composición corporal, es decir, de qué está hecho, niveles de grasa, niveles de masa muscular, pues se hace una prueba metabólica para en conjunto hacer un estudio potente y tener pues todas las variables y poder hacer una terapia clínica lo más precisa posible, ¿no? Y con la mayor eficiencia para cada paciente, personalizando e individualizando hasta el más mínimo detalle. A veces se piden otras analíticas, si bien sean genéticas o lo que sea necesario, o de temas de heces, si es porque tiene un SIBO, porque tiene daños digestivos, algo que también va muy de la mano de todo lo que viene siendo el tema bioenergético. Bueno, Jaime, pues ya has terminado la prueba, ¿verdad? Sí, ya hemos acabado. ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo llevo ya unos años dedicándome al ciclismo, explorando diferentes disciplinas y ya encontrando un poco que tengo mi rendimiento, y este año de la mano de Nutracell para impulsar un poco más mis objetivos y ver qué podemos hacer con ellos. ¿Por qué viniste aquí la primera vez? ¿Habías escuchado hablar de este sitio? Sí, ¿Cómo fue? Me informaron de la clínica y al final es algo nuevo en la ciudad, en Logroño, y algo también lo que invertir yo en mi salud y poder explorar también mi rendimiento y buscar obtener mis objetivos este año. Desde que vienes aquí, ¿en qué has mejorado? Pues he conseguido tener muchos más datos de mi cuerpo y saber cómo mi rendimiento y tanto mi salud corporal afecta
luego en carrera y poder utilizar esos datos para en carrera obtener diferentes alimentos o diferentes situaciones en las que implementar el rendimiento. Bueno, ¿tienes campeonatos a la vista? Sí, empezamos ya esta semana, la primera Copa del Mundo que se celebra en Castellón, en España, y ya luego empezamos una temporada muy larga con Copas de España y alguna prueba por ahí con mucha ilusión. Oye, pues que vaya muy bien, ¿eh, Jaime? Sí, a ver, hay que darle cera. Bueno, Miguel, ahora pasamos a una sala donde hacéis hipoxia intermitente, ¿no? Eso es. Tras haber hecho toda la evaluación previa de cómo está el metabolismo, de si tiene daños celulares, no, dependiendo de alguna patología que haya, se utiliza también este tipo de técnica, que por ejemplo es la que ha usado Carlos Sainz para la preparación para el Dakar, en la que lo que conseguimos es obtener unas modulaciones celulares que van a mejorar la bioenergética del paciente, es decir, la manera de obtener energía para tratar diferentes enfermedades. Entonces es una herramienta para elevar el metabolismo. Está mi compañero Roberto con Arturo, que es profesional del MMA y viene aquí pues a mejorar un poco el rendimiento, porque genera adaptaciones celulares muy potentes y pues como te digo, sirve para mejorar el rendimiento en los pacientes, incluso en deportistas. Roberto, en esta máquina de hipoxia intermitente, aquí en Arturo, bueno, pues claro, él es deportista, pero también esto se puede aplicar para otro tipo de personas que no sean atletas profesionales ni nada, o sea... Sí, tiene bastantes funciones. Una de las funciones que tiene, que es la del caso de Arturo Izquierdo, que es peleador de MMA, pues es la recuperación de tanto entrenamiento, pues también tiene una parte que activa el sistema parasimpático, reduce la ansiedad, reduce el estrés y lo que hace es pues que tenga una mejor recuperación. También para personas que no tienen o no hacen deporte o no pueden hacer deporte, pues se regula, tiene distintas aplicaciones. En este caso pues se utilizaría otra forma para que digamos tenga el mismo beneficio que el deporte a nivel fisiológico y celular, pero sin necesidad de hacer ejercicio. Es decir, mecánicamente no obtendrían los beneficios del deporte, pero fisiológicamente sí. Entonces puede hacerlo cualquier persona y es apta para personas que por el motivo que sea, por edad, por obesidad o por cualquier motivo no puedan hacer deporte. Entonces aquí, con la hipoxia, que es, digamos, es un sistema que lo que te hace es te da oxígeno y te lo quita. Te va dando oxígeno y te lo va quitando. Ahora mismo con Arturo, como va a empezar el proceso de recuperación, lo que estamos haciendo es un test, donde la máquina evalúa su capacidad de respuesta celular y a partir de la capacidad de respuesta celular, pues ya le aplicamos nosotros el protocolo orientado en el deporte. En otro caso, como bien ha dicho Miguel, si tendría algún daño metabólico y no podría hacer ejercicio, se aplicaría la misma terapia, pero con una modificación de intensidades para reactivar y que el organismo a nivel celular pues se vaya adaptando poco a poco. Incluso después, ya cuando ya tiene una adaptación fisiológica, es mucho más fácil comenzar con el deporte. Luego, aparte, en todos los tratamientos pues conlleva también una serie de beneficios que en cualquier medida también son aplicables, como es la producción del óxido nítrico, mejora en el EPOC, en la angiogénesis también. ¿Eso que sería como la capacidad pulmonar o sí, de respiración? Correcto. Mejora la capacidad pulmonar y tiene efectos positivos en el EPOC, en el asma. También tiene beneficios en la recuperación cardiovascular, del miocardio, en la ansiedad, en el estrés, bueno, tiene multitud de beneficios. Bueno, Arturo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ahora sin la máscara mejor, sí, ¿no? ahora puedo hablar, por fin. Ahora puedo hablar. Bueno, Arturo, ¿por qué vienes aquí? Pues mira, yo empecé a venir aquí para notar una mejoría, sobre todo a nivel de descanso y entrenamiento. Y la ¿Por qué? verdad ¿A qué te dedicas tú, Yo me Arturo? dedico al MMA, artes marciales mixtas.
Bueno, para el que no lo conozca, es un deporte, bueno, se meten a la jaula, nos damos de palos, nos lo pasamos bien y básicamente a eso. Y nada, y me puse en contacto con Miguel y con Roberto, y ellos siempre están ahí como ayudándome y aportando ese granito de arena, y la verdad que desde que estoy con ellos he mejorado muchísimo, sobre todo en el sueño y al nivel de entrenar cuando estoy a altas pulsaciones, sobre todo, que es cuando digamos que un atleta es donde suele pecar, cuando ya tiene un alto rendimiento en las pulsaciones y ahí desciende en picado por norma general el rendimiento. Ahí sí que es cierto que nota bastante. ¿Y en el sueño también dices? En el sueño sobre todo sí. ¿En qué? ¿Duermes mejor? Duermo bastante mejor, como puedes comprender, como puedes ver tengo el tabique desviado de pelear y tal, y gracias a ciertas cosas que trabajamos, pues la verdad que duermo bastante bien. ¿Por qué viniste aquí? Porque entiendo que este tipo de estudios, pues en La Rioja no hay nada más que este, y si no tendrías que salir fuera a otra comunidad, ¿no? Sí, bueno, tengo entendido como que aquí cerca no debe haber algo parecido. Yo vine aquí también desde el desconocimiento, porque tampoco sabía realmente qué era esto, hasta que ya me puse en manos de Miguel, que la verdad que es un friki, tiene mucha información y muchos datos, y me empezó a hablar y bueno, me puse en sus manos, y ya no solo es lo que es dieta o sea, es que al final te ven por dentro, ¿sabes? Que es mucho más importante que casi el fuera, ¿no? Y la verdad que eso te podría decir. ¿Y cuándo tienes la próxima pelea? Yo creo que dentro de 2 meses y medio estoy ya... Estás ya preparándote. Ya preparado. Muy bien. Para darlo todo. Pues que vaya muy bien, Arturo. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel, pues aquí en esta sala tenemos la cámara hiperbárica. Eso es. La cámara hiperbárica es un instrumento que sirve para entregar más oxígeno al cuerpo. Hemos hablado de todo lo que es el metabolismo, ¿no? Y daños a nivel bioenergético. También hay una parte que se llama la respiración celular, y es donde se llama respiración porque es donde se usa este oxígeno, ¿no? Lo que conseguimos aquí es aumentar la presión, por así decirlo, como si fuera presión atmosférica, y los gases, cuando se someten a diferentes presiones, se comportan de manera diferente. Es igual que las leyes del buceo. Son leyes físicas de gases. Ley de Dalton, Boyle, Marriott. Entonces, este tipo de leyes lo que hace es licuar, por así decirlo, los gases se vuelven solubles en líquidos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay un mayor aporte de oxígeno a todo el resto del organismo, incluido ya todas las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan problemas para obtener oxígeno a nivel intracelular o tisular, pues como puede ser en un pie de diabético, o en una enfermedad donde hay una disfunción mitocondrial o una manera errónea de obtener energía, pues la usamos porque esto es como un soplo de aire fresco para las células, ¿no? Es como si te estoy haciendo una aguadilla y de repente te saco a coger aire. Eso mejora mucho a nivel interno los tejidos, ¿no? Y elimina factores inflamatorios, mejoras pues en enfermedades como pueden ser artritis, artrosis, donde hay inflamación, donde hay dolor, ¿vale? Sin el uso de ningún fármaco y sin efectos secundarios. Se suele estar entre 50 a 60 minutos dentro de la cámara, 2 o 3 veces por semana, y dependiendo del paciente pues establece un tipo de tratamiento u otro. Es la primera que hay en La Rioja, esta es la misma que tiene el Hospital de la Fe de Valencia, la misma que tiene el Hospital de Tenerife, y nada, es un buen instrumento para apoyar el metabolismo y la salud sistémica. Es un poco que forzar al organismo a que reaccione, ¿no? Ante... En este caso, eso lo hace más la otra máquina, que genera adaptaciones celulares y obligas un poco al organismo a que se adapte, ¿no? En este caso no, en este caso aquello sería como una caña de pescar, esto es más como entregarte los peces en bandeja, ¿no? Básicamente esto sirve para cubrir requerimientos que después de haber evaluado podamos estar viendo, por ejemplo, que esas células o ese metabolismo está dañado y necesita, por así decirlo, un empujón o una ayuda, ¿no? Entonces,
Sirve también mucho para la recuperación en deportistas, vienen muchos deportistas a recuperar porque permite recuperar antes las lesiones, los dolores, las cirugías, pues te van a operar o te han operado, pues todo lo que viene siendo mejora la cicatrización, mejoran bastantes cosas, ¿no? Entonces aquí ha venido gente con una rotura del tendón de Aquiles y una operación, gente después del embarazo que ha sufrido una cesárea, gente que se ha hecho una operación de cirugía estética. Ten en cuenta que además el oxígeno es bactericida, entonces evitas el riesgo de infección, mejora los factores de crecimiento, los factores de cicatrización, entonces ayuda mucho no solo a nivel metabólico, que es como lo usamos aquí, sino que también se usa para otros menesteres. Oye, Miguel, y la gente se estará preguntando, bueno, ¿esto cuánto vale? Pues la verdad es que tiene un precio, normalmente como se individualiza también, pues porque se individualiza en el paciente, entonces dependiendo de las terapias y la combinación que haya, pues se obtiene un precio u otro. Solemos ajustar bastante el precio porque, bueno, las sesiones, el bono de 10 sesiones de cámara hiperbárica pues puede estar en los 1000, 1200 si trasteas un poco por cómo está en España, y nosotros quisimos acercarlo de una manera un poco más al público de aquí y decidimos pues hacer sesiones más baratas, ¿no? Que están por debajo de los 1000 euros los bonos de 10 sesiones, cuando de normal en el resto de España lo vas a encontrar por encima, ¿vale? Además, esto incluye también una consulta médica con el médico que tenemos en el centro, y es él quien determina el tipo de tratamiento. Entonces, dependiendo de las sesiones, mayores o menores sesiones, va a tener un coste u otro. Por eso también viene mucha gente de otras comunidades, de otras ciudades, ¿no? Aquí a Logroño para... Nos han pasado algunas cosas curiosas, como que nos ha contactado una chica de Suiza porque no hay clínicas de este estilo allí, y nos dijo que quería venir aquí a hacerse tratamiento para un lipedema, y entonces combinamos las diferentes terapias, incluida la nutrición, para poder dar un apoyo sistémico y que la patología mejore. Entonces viene también un chico de Bilbao, ha venido una chica diagnosticada de fibromialgia de Madrid, aunque allí hay clínicas que se dedican a algo parecido, pero a veces no tienen todos los equipos, a veces tienen alguna parte de equipos. Esto sí que nos ha pasado bastante en algunos congresos o cosas, que hablas con cirujanos de microcirugía vascular o gente que se dedica al metabolismo, pero se dedican solo a una parte. Nosotros lo tenemos todo un poco englobado y integrado, entonces eso te da muchas posibilidades a la hora de generar un protocolo eficiente y un buen diagnóstico al paciente. No solo decirle, no, aquí te diagnosticamos, vete a tratarte allá. No, aquí cierras un poco ese círculo y sirve un poco pues para empezar a encontrar soluciones. Bueno, Miguel, ¿y esta última máquina para qué sirve? Bien, pues os cuento un poquito. Esto es tecnología Mulmi, está aquí mi compañera Yosune, que es quien realiza el tratamiento. Es una tecnología que lleva ultrasonidos multifocales, una nueva tecnología que se descubrió aquí en España, en Barcelona, y bueno, hasta ahora no existían los multifocales, existían los monofocales, y es una máquina que sirve para tratar patologías de componente o de carácter inflamatorio, ¿vale? Como puede ser pues el linfedema o el lipedema, que no sé si conocéis, pero bueno, son dos patologías que afectan bastante, sobre todo cuando hay una retirada de ganglios linfáticos en pacientes oncológicos, que luego se les inflama la extremidad, o el lipedema, que es una patología que afecta mucho a mujeres en el tema del tren inferior. A veces en los brazos hay una distribución anormal de la grasa y que no es metabólicamente activa. Entonces lo que conseguimos con esta máquina es enviar una señal, y esa señal lo que hace es modular una respuesta. Baja la inflamación, mejora el uso de las grasas como sustrato energético a nivel metabólico, y por ejemplo habréis oído que cuando te dan un abrazo liberas oxitocina, ¿no? Esto lo hemos oído todos. Bueno, pues estos ultrasonidos lo que hacen es enviar una señal, y eso se activan unos mecanorreceptores, por así decirlo. Lo que envío es una señal que activa o desactiva procesos. En este caso lo que conseguimos es desactivar procesos inflamatorios, y le decimos a la célula que empieza a generar efectos antiinflamatorios y de compactación. Al final, con un ultrasonidos puedes localizar un barco en alta mar, destruir una piedra en el riñón, o en este caso se utiliza a unas frecuencias muy bajas para hacer una especie de reeducación celular, ¿no? Esta reeducación celular le dice a la célula cómo se tiene que comportar, y a través de esto pues mejoras procesos metabólicos, ¿no? Se desinflama y se compacta, eliminas la fibrosis que hay, ¿no? La fibrosis derivada de la grasa, y se compacta. Esto mejora mucho pues eso, en patologías donde hay un componente inflamatorio, como puede ser el linfedema, el lipedema, o incluso para una remodelación corporal en la que quieres pues perder un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? También se utiliza de manera como de forma estética, pero es cierto que tiene un buen resultado, sobre todo en pacientes que hasta aquí ahora no había ningún tipo de esta tecnología para tratar patologías como es el linfedema o es el lipedema, ¿no? Y es una máquina que no genera dolor.
no genera daño tisular, no genera daños en los tejidos y eso pues hace que el paradigma inflamatorio en estas enfermedades pues mejore. Entonces los pacientes normalmente entran que suelen tener dolor en las piernas o las piernas muy cargadas y después de pasar el proceso del tratamiento pues localizas que, pues, o que no tienen dolor o que se sienten con las piernas muy ligeras. Entonces bueno, pues es importante, ¿no? Porque el resto de técnicas o de maquinaria que se utiliza o de tecnología suele generar un daño al tejido. Castigamos la célula adipocitaria de grasa pensando que es el culpable y no es el culpable. Entonces en este caso lo que hacemos es mejorar ese lenguaje celular y hacer que esa célula empiece a comportarse como nosotros queremos. Bueno, me imagino, Miguel, que vosotros estáis en constante formación, ¿no? Sí, llevamos formación continua, tanto mi compañera pues es pionera en el uso de estos tratamientos y estas tecnologías aquí en La Rioja y nosotros pues seguimos estudiando pues todo lo que acaba de salir el primer máster de hipoxia intermitente en la Universidad Europea de Madrid, que estamos con él, pues estudiamos nutrición, hice algo de bioquímicas, hice pues varios másteres de nutrición, medicina, temas de metabolismo, hipoxia, pues donde hemos podido y como hemos podido después de la universidad pues seguir estudiando y seguir formándonos para ofrecer pues lo mejor, ¿no? Y las últimas técnicas a nivel metabólico y nutricional. Estas técnicas son muy nuevas, ¿no? Sí, estas máquinas, esta por ejemplo no tiene mucho tiempo y son técnicas que no hay en otros sitios. Como te he comentado, pues hay gente que incluso va a venir desde Suiza para tratarse con esta máquina porque allí pues todavía no ha alcanzado, ¿no? Sé que está ahora mismo que han conseguido abrir mercado en Nueva York y allí se vende pues muchísimo, lógicamente, pero que sepamos que hay cosas que tenemos aquí también, ¿no? Y esto es importante, poder dar soporte a pacientes de aquí y de casa. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por enseñarnos el centro y nada, y que vaya muy bien, ¿eh? Gracias a vosotros por venir. ¡Adiós! Hasta luego. Yeah.